Muy bien. Hermanos, es así como pasamos ahora al tercer tema, que en esta noche nos dirigirá nuestro hermano Ricardo Barrera. Le dejo la palabra. Dios les bendiga. Bueno, antes de iniciar, estamos muy alegres de estar con ustedes. Realmente me goza mucho saber que han podido perseverar a través de los problemas que se han tenido con la pandemia y que ahora, pues, es increíble que recuerdo las primeras clases que se dieron, eran solamente un pequeño grupo de jóvenes del área de Monterrey y ahora pues precisamente vamos a decir que han trascendido fronteras, han podido llegar a muchos lugares. El hecho de ser más de 200 es una de las cosas más alegres que pueden causarle a Dios ver tanta unidad a través de su pueblo en la parte latinoamericana, porque ya no solamente es México, sino que se conectan de varias partes del, del, del país y también del continente. Vamos a ver una clase, una meditación, y he colocado en la pantalla algo para explicar lo que significa la idea de la palabra trascender. Trascender indica no solamente llegar al límite, trascender indica superarlo, pasarlo, pasar a través de. Si miramos un versículo, y me gustaría que con él meditáramos en cuanto a esta palabra, se encuentra en Hebreos capítulo 4, en el verso 14. ¿Qué significa mirar a Dios o al Señor en el espejo y ser transformados de día en día, verdad? Por el Espíritu Santo, según 2 Corintios 3:18. Hebreos 4, versículo 14, hace referencia a lo que es la esencia de toda la carta de Hebreos. La idea de llegar no solamente a estar en la presencia de Dios, en derredor del Señor, sino llegar y estar adentro, frente a frente, cara a cara de Dios. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahí está la palabra trascender, lo mismo que se utiliza en la idea griega, traspasar, del griego dirkomai. Dirkomai significa no solamente llegar al límite, sino literalmente cruzarlo. En esta idea terrenal podríamos poner el ejemplo de que tal vez para este grupo, este chat, esta idea juvenil, naciera de que tenían en la meta 100 o 150. Pues no solamente llegaron a la meta, sino que trascendieron, cruzaron. En Hebreos 4, versículo 14, habla de esto porque en el tabernáculo de Dios, cuando estaban en el desierto por 40 años, pero recibieron el modelo en el Sinaí, el modelo tenía tres secciones importantes. La primera era la parte del patio, la segunda era el lugar santo y la tercera era el lugar santísimo. Y lo interesante de esto es que cada uno de ellos estaba separado con el propósito de que los sacerdotes traspasaran o trascendieran cada una de las secciones. El patio, por ejemplo, tenía una cortina que lo protegía y ellos tenían que pasar esa cortina, esas puertas de ese atrio y entrar al atrio o el patio y hacer varias cosas en el patio, como era ofrecer un sacrificio para poderse presentar a Dios.
iniciando con un holocausto, después con una ofrenda y también con un sacrificio. Continuaban a ser purificados en una forma ritual en la fuente de bronce. Y por primera vez trascendían, pasaban, traspasaban la primera sección del velo para ya no estar en el patio, sino estar en el lugar santo, donde se encontraban 3 muebles en el lugar santo: el candelero a mano izquierda, la mesa de la proposición a mano derecha y el altar del incienso enfrente. Y una vez más, estando en el lugar santo, tenían la oportunidad de volver a traspasar, de volver a trascender, de cruzar del lugar santo a lo que se consideraba el lugar santísimo, donde había 2 muebles más, el arca del pacto y también el propiciatorio encima de ello, y solamente podía entrar el sumo sacerdote, el cual tenía que venir de la familia de Aarón en el Antiguo Testamento. La idea de trascender indica traspasar. No solamente entrar al patio, primera vez, no solamente entrar al lugar santo, segunda vez, sino entrar al lugar santísimo, tercera vez. 3. La idea de los 3 es llegar al lugar para estar frente a Dios, donde se creía estaba la presencia de Dios, la luz de Dios, lo que ellos la llamaban en hebreo Shekinah, y entonces de ahí viene la expresión que haga resplandecer su faz o su luz sobre ti, que estés frente a Dios. Pero para que ello pudiese ocurrir, era necesario traspasar, era necesario trascender. De otra manera no era posible. En esta idea, cuando el apóstol Pablo habla de ello, dice ahí, el apóstol Pablo habla de los cielos y dice que él alguna vez, si en la carne o en el espíritu, conoce a un hombre que alguna vez también subió, ascendió, traspasó, trascendió hasta el tercer cielo. Y si nosotros miráramos esta noche, si salieras a la calle, en el lugar donde estás, y miraras los cielos, te darías cuenta que si no hay nubes, los cielos son muy inmensos. Parece ser que durante el día el cielo tiene un límite, el color azul, pero en la noche parece ser que ese límite se borra y entonces tu mirada puede trascender más allá de ese cielo que se veía durante el día. En Hebreos 4:14 indica que nosotros tenemos un sumo sacerdote que no solamente entró al patio, no solamente entró al lugar santo, sino que también entró al lugar santísimo. Lo mismo ocurría con la idea del templo. El templo tenía la misma idea, tenía una vez más el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y de igual manera se tenía que trascender, traspasar para llegar a la presencia de Dios. De nada sirve que ustedes hayan tomado la decisión de venir a ser seguidores de Jesús si no están dispuestos a animarse, a atreverse, a perseverar y sobre todo a trascender. Si nuestro Rey, si Jesús, se coloca en Hebreos como un sumo sacerdote que no solamente llegó a el atrio para ser un sacrificio por el pueblo, no solamente fue bautizado en el río Jordán y después muerto en la cruz, con el propósito de entrar y rasgar el velo, dice Mateo 27, y traspasar hasta el tercer cielo, hasta el lugar que todos anhelamos llegar. La idea de trascender no solamente habla de venir a ser un discípulo de Jesús, de venir a ser bautizados en la fuente de bronce o en el mar, como se coloca en el templo, de haber muerto a nuestra persona antigua, a la persona que éramos antes,
No solamente se trata de venir a ser miembros de lo que sería la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Habla acerca de trascender, habla acerca de pasar. No solamente de pasar el cielo que se ve durante el día, no de pasar los cielos que se ven durante la noche. Porque más allá del primer cielo que se ve durante el día, y más allá de los segundos cielos que se ven en la noche, hay un tercer cielo en el cual anhelamos todos estar. Y es la idea de trascender. No solamente tocar el límite, llegar al límite, sino pasar, como pasaba el sumo sacerdote, como cuando entraba al lugar santísimo. Es necesario entonces trascender. Pero para trascender, como explicaba nuestro hermano Adán, se requiere perseverar. Como explicaba nuestro hermano Clay, se requiere también animarse, atreverse. Pero el punto final no solamente es llegar a la meta, el punto final es trascender. Porque el trascender requiere excelencia. El trascender requiere enfoque. El trascender requiere que nosotros estemos dispuestos a ir más allá, como dijera Jesús en el Sermón del Monte. No solamente se trata de caminar una milla, sino de caminar más de una milla, de ir 2 veces más. No solamente se trata de poner una mejilla, porque esa sería la meta, sino de poner la otra mejilla, porque eso es trascender. No solamente se trata de orar por los hermanos y las hermanas y aquellos que queremos y amamos porque son partes del pueblo de Dios, sino que también se trata de trascender, de orar por los que nos maldicen, de orar por los que nos ofenden, de orar por nuestros enemigos. Eso es trascender, ser perfectos como nuestro Padre es perfecto en el cielo. Lo que presenta en sí la idea de trascender en el Antiguo Testamento tiene que ver con la idea no solamente de llegar a la meta, sino de ir más allá de la meta. Y eso tiene que ver con ser más y más como Jesús. En la segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta. ¿Por qué mirando a cara descubierta? Porque en el contexto ya lo había explicado Pablo, que muchos de los judíos no podían trascender, se quedaban detrás del velo, se quedaban detrás de la idea, no tenían el valor, no tenían la perfección de guardar los mandamientos de tal manera que pudieran traspasar el primer velo y el segundo velo y el tercer velo. Cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí y bajó, dice la escritura, que había estado en la presencia de Dios, en lo que consideraban como la luz de Dios, la Shekinah, la misma idea del lugar santísimo, estaba cara a cara del Señor, como si pudiera estar cara a cara con Dios. Y dice la escritura ahí en 2 Corintios 3, leeré en el contexto versículo 11, dice, porque si lo que perece, tuvo gloria, o sea, gloria es doxa en griego, es brillo, es luz. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Compara Pablo el Antiguo con el Nuevo Testamento. Así que teniendo tal esperanza, ¿cuál? No la esperanza del cielo que vemos en el día, ni la esperanza de los cielos que vemos en la noche, sino la esperanza del tercer cielo, de la eternidad misma. La idea de la cual y por la cual Jesús traspasó los cielos, trascendió, dice ahí. Así que teniendo la esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Ese velo, la idea general del tabernáculo, esa idea de la separación de un lugar a otro, es la idea de limitarnos, de ponernos un límite. Así como estaba la primera puerta, las primeras cortinas en el atrio,
Era un límite para que nadie más que los levitas pudiesen entrar al atrio. Era un límite. Ellos se limitaban a sí mismos por mandato de Dios. Y así como se colocaban el velo para no entrar al lugar santo, era otro límite para que solamente entrase el que tenía que encender el candelabro, o el que tenía que colocar los nuevos panes y levadura, o el que tenía que ofrecerle incienso, que era la oración para nosotros en el Nuevo Testamento. Y había otro velo, otro límite en el cual solamente podía pasar el sumo sacerdote. Y Jesús, nuestro Jesús, es nuestro sumo sacerdote, dice la Escritura, que traspasó, entró hacia adentro. Los judíos tenían que colocar la idea de que era solamente Moisés, y Moisés se colocó un velo sobre el rostro, se puso un límite. Oh joven, tú eres capaz de caminar la próxima milla. No lo hacemos porque nos ponemos un límite. Tú eres capaz de regalar tu capa a quien te la pide, pero no lo hacemos porque nos ponemos un límite. Tú eres capaz de colocar la otra mejilla, pero no lo hacemos porque nos ponemos un límite, nos limitamos. No se trata solamente de estar motivados, alegres, de animarnos, de aventarnos. No se trata solamente de perseverar. Se trata de traspasar. Se trata de ir más allá de lo que se pide de nosotros. No se trata solamente de lograr la meta, se trata de superar la meta. No se trata solamente de tocar este cielo azul en el día, se trata de tocar el cielo en la noche, y no solamente el cielo en la noche, sino el mismo cielo. Los judíos no lo podían ver porque se limitaban. Moisés se percató de ello, lo percibió y se colocó un velo porque veían la luz de su rostro y no la luz de lo que producía ese rostro. Nosotros tenemos que trascender en ese aspecto y no colocarnos límites, porque somos capaces de mucho más de lo que hasta ahora hemos podido lograr con la ayuda del Señor, porque podemos ir más allá de los mares y más allá de los océanos. ¿Y cuántos de ustedes no quisieron conocer hermanos en otros países y se tuvo que colocar una pandemia para que estuvieran adorando con otros hermanos en otros países? ¿Cuántos de ustedes alguna vez anhelaron tener una nación o una reunión no solamente nacional, sino latinoamericana, internacional, y se hace solamente de esta manera, colocando una pandemia y superando los límites que la gente nos coloca, que la circunstancia nos coloca, aunque la misma enfermedad nos coloca, o que el país nos coloca, que el gobierno nos coloca? Porque la idea no solamente es que haya un límite, sino traspasar esos límites y esas adversidades y esos problemas que tenemos. ¿Cuántos de ustedes se veían en una tarde, en una noche del mes de julio, donde normalmente todos están de vacaciones? En la mayoría de los países latinoamericanos están de vacaciones y están viajando y paseando. ¿Cuántos se veían en su cuarto, en su sala, con un teléfono conectados con otros hermanos? Pero esto que están haciendo es trascender, porque están yendo más allá de la propia tierra, más allá de una playa, más allá de un viaje, más allá de una reunión física. Están yendo a lo que se considera como una reunión espiritual, porque no solamente están conectados estos 200 hermanos y hermanas sobre Latinoamérica, sino que dice la Escritura que estamos adorando aún con aquellos que ya partieron. Apocalipsis habla de ellos como que aquellos que todavía le están pidiendo a Dios hasta cuándo no venga nuestra sangre, y aquellos que todavía están adorando a Dios. Eso significa trascender. Los judíos se pusieron límites porque no comprendieron que la idea iba más que Moisés. No tenían que ver el brillo de Moisés en su rostro, sino lo que producía ese brillo, la propia luz que era Jesús. Y Pablo indica, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Oh joven, créelo que a pesar de esta confinación, de esta contingencia, tienes libertad. Tenemos la libertad esta noche de conectarnos donde no hay fronteras, donde no se requiere una visa para cruzar, ni un boleto de avión para viajar. En este momento estás trascendiendo porque estás dispuesto de cambiar una hora de descanso, una hora de reposo, una hora de diversión,
y te colocas en este lugar a escuchar la palabra de Dios con el propósito no solamente de perseverar, porque todos pueden perseverar hasta cierto punto, pero ¿quién puede trascender? La clave no solamente está en perseverar, sino trascender, no solamente llegar al límite, sino pasarlo. Y los límites nos los colocamos nosotros. ¿O no sabes tú que ahora puedes hacer mucho más cosas que antes? ¿No te das cuenta que no tienes que salir a la calle para predicar? ¿No te das cuenta que puedes dar todo lo que te pertenece, todo lo que es tuyo, con el propósito de ayudar a los demás? ¿No te has dado cuenta que el día de hoy puedes trascender y que tus obras no tienen que ver con la tierra solamente, sino con el cielo mismo? El mismo Señor Jesucristo lo explicó de mejor manera, que cuando hagamos tesoro no lo hagamos aquí, sino que trascendamos al cielo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. ¿De qué sirve tener $100 si no lo compartimos con la gente que lo necesita? ¿De qué sirve tener techo si no hay nadie debajo de nuestro techo cubriéndose con nosotros? La idea que tenía Jesús es, haceos tesoros en el cielo. Puedes trascender, puedes hacer obras que no son físicas, que no son seculares, sino que son celestiales y que son eternas. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Muchos de los cristianos se ponen límites y solamente entran al atrio y se bautizan y se niegan a sí mismos y sacrifican su viejo hombre. Pero la idea es no solamente obedecer al evangelio, sino trascender con el propio evangelio. La idea es ir y entrar al lugar santo y trascender ese primer velo, poderlo cruzar, poder cruzar ese primer límite para ser la luz del mundo y para darle el pan a aquel que lo necesita. Para poder orar por aquellos que, aunque oran, sabemos nosotros que porque no tienen un intermedio, un mediador, aunque son escuchados, no hay ninguna respuesta. Nosotros tenemos la oportunidad de trascender, porque no solamente se trata de ver por nosotros, pero ¿cuántos cristianos solamente llegan al patio? ¿Cuántos cristianos deciden solamente ver las cosas de la tierra? ¿Cuántos cristianos se quedan solamente con el primer cielo, con el día, y tratan solamente de obrar en las cosas en el día? Pero ¿qué sucedería si obraras en la noche? ¿Qué pasaría si estarías dispuesto a caminar en las tinieblas? Caminar donde nadie camina, en un valle de sombra de muerte, donde se requiere la luz, donde se requiere trascender. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, está en ti quitar el velo, está en ti quitar el límite, está en ti querer estar cara a cara con el Señor. Colocarte en un espejo y poner la palabra de Dios en un espejo y obedecer la palabra de Dios, como dijera Santiago, no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores. Porque el que oye se queda en el patio. Porque en el que oye se queda en el patio, pero el que obedece y el que hace entra al lugar santo y va hacia el lugar santísimo. Y entonces entiende un poco más lo que es el cielo. Y no el primero ni el segundo, sino el tercer cielo. Dice la escritura ahí, cubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. ¿Verdad que no somos los mismos que éramos el día de ayer? ¿Verdad que no somos los mismos de los que éramos hace 1 año o 2 años? Oh, joven, tienes que quitarte los límites que tú mismo te pones. Tienes que quitar los límites que a veces, tristemente, los que lideran en la congregación en la cual vivimos y nos movemos ponen. Tienes que aprender a ver la diferencia entre un mandamiento de hombre y lo que dice el Señor Jesús. Tienes que comprender que no necesitas más que quitar ese velo, quitar ese límite, quitar aquello que te está estorbando para trascender, para traspasar y para traspasar hasta los cielos, para que tus obras lleguen a Dios como un olor fragante, para que tus obras traspasen los cielos, aunque se hagan aquí en la tierra en la forma secular y física, puedan desaparecer en el cielo y lleguen hasta allá como sucedía con los sacrificios. Dice la escritura que somos transformados de gloria en gloria
en la misma imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. De nada sirve que hayas decidido entregar tu vida al Señor si no has trascendido. De nada sirve que seas un creyente de Jesús si no eres un fiel discípulo. De nada sirve que estés dispuesto a seguir a Jesús, pero quieras enterrar primero a tu padre. De nada sirve que hayas decidido ser discípulo de Jesús, pero quieras antes despedirte de los tuyos. Trascender indica dejar de ver lo que ves aquí y ver lo que se ve allá. Y eso es lo que se le llama fe. Porque la fe es el medio con el cual uno puede trascender. Como lo hizo Abraham cuando, a pesar de nunca mirar la tierra prometida, decidió salir de la ciudad de Ur. Teniendo todo lo que tenía, trascendió. ¿Y qué trascendió? Sino que pasó por todo aquello que tenía que pasar. Y pasó hasta llegar a la tierra prometida. Trascender es no solamente mirar las riquezas del faraón y de los egipcios, sino estar decididos de creerle a un hombre que decidió matar a un judío, o a un egipcio, perdón, para viajar, para llevarnos a una tierra que nunca hemos visto. Porque tú y yo nunca hemos visto el cielo. Nunca hemos visto allá donde traspasó el Señor Jesús. Sin embargo, creemos en el cielo. Tenemos nuestra esperanza en el cielo. Como dijera también ahí mismo Hebreos en cuanto a esta esperanza que tenemos en Hebreos capítulo 6, en el versículo 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús trascendió a los cielos, traspasó el primer cielo, traspasó los cielos de la noche, llegó a aquel cielo donde moraba antes de venir a nosotros. Jesús como sumo sacerdote, sin tener que ser conforme al sumo sacerdote de Aarón, entró hasta el lugar santísimo. Tú y yo tenemos que aprender a trascender como nuestro Señor, como nuestro pastor y como nuestro sumo sacerdote. Por ello dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos jóvenes esta noche no tienen la oportunidad de trascender y no lo han hecho? ¿Cuántos años, cuántos meses, cuántas semanas, cuántos días te has colocado límites? Sí, has perseverado, pero no solamente se trata de perseverar, sino de trascender. No solamente se trata de llegar a la meta, sino de cruzar la meta. Jesucristo no solamente llegó a la cruz, sino que Jesucristo traspasó los cielos, entró al lugar santísimo, dice la Escritura. Jesucristo ascendió a los cielos y de esa manera traspasó los cielos mismos. Y si Él es nuestro Señor, si Él es a quien seguimos, tenemos que aprender a trascender en esta tierra. Tenemos que aprender a hacer las cosas que están basadas en la eternidad y no solamente en el tiempo mortal. Tenemos que aprender a amar como amó a Él. No solamente amar a los que nos aman, sino amar a los que no nos aman. Amar a nuestros enemigos. Tenemos que estar dispuestos de sacar de lo que tenemos y darle al pobre que está en la calle. Tenemos que estar dispuestos de levantar a aquellos y actuar con una sabiduría
que viene de lo alto, la cual es pura, la cual es amable, la cual es perfecta. Eso es trascender. Y ustedes son muy capaces de trascender. Nos han mostrado a nosotros los adultos que se puede tener unidad en las iglesias, aunque no se esté en el mismo lugar. Y eso es trascender. Nos han mostrado a nosotros los adultos que aunque no pensamos a veces igual, no por ello tenemos que causar división, porque eso es diabólico y humano. Pero debemos procurar unirnos a pesar de las diferencias que tenemos, hasta el punto de llegar a la estatura de la medida del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y eso es trascender. Ustedes que son jóvenes nos enseñan que, ¿por qué los adultos no hemos hecho esto antes? ¿Por qué se requiere una pandemia para trascender? Una frontera, un océano, un golfo. ¿Por qué se requiere algo así para llegar a ser como Dios quería que seamos? Oh, jóvenes, nos han enseñado lo más hermoso de la vida, lo que alegra a Jehová y lo que alegra a Jesús, ver a su pueblo unido en armonía. Nos han enseñado que se puede no solamente perseverar hasta 50, sino trascender 50 eventos y trascender de tal manera que corres y pasas el número 100. Nos han demostrado que la pandemia es necesaria para estar unidos. Nos han demostrado que no solamente se puede animar, se puede perseverar, pero se puede trascender. De ustedes aprendemos lo que significa estar de rodillas y estar postrados ante el Señor. De ustedes aprendemos que se puede ver no solamente el rostro de Moisés, sino la luz misma de aquel que la provoca. De ustedes aprendemos que la luz está en medio de las tinieblas, aunque a pesar de los problemas y de las tribulaciones que tenemos, podemos nosotros superarlo y pasar todo esto. Oh, jóvenes, de ustedes aprendemos que las cosas terrenales no son tan importantes como las cosas espirituales y celestiales y eternas. Ustedes nos enseñan esta noche lo que significa trascender y les quiero dar las gracias, primeramente a Dios y a ustedes, porque lo que nuestros ojos anhelaron ver, lo estamos viendo, aunque sea en forma virtual. Una armonía y una unidad. Como el pueblo de Israel se reunía en el templo 3 veces al año. Una armonía y una unidad que anhelaba ver el Señor de toda su iglesia de habla hispana y que gracias a la pandemia la podemos ver y eso es trascender. Nos han enseñado que en la vida no solamente se trata de debatir y discutir, sino que a veces se trata de escuchar, de alabar juntos, aunque tengamos un mismo idioma y tengamos diferentes acentos. Nos han enseñado que la unidad no solamente hace la fuerza, pero que hacer la voluntad de Dios y confiar en ella nos puede ayudar a trascender y a ir más allá de las barreras, de los velos y de las fronteras. Esta noche los admiro, porque al menos en mi vida han trascendido. Y créanlo, Dios está alegre al ver a su iglesia unida. Y está alegre porque me puedo imaginar cómo será la vida cuando la mayoría de ustedes tengan mi edad y puedan perseverar con esta unidad. Gloria a Dios por la pandemia. Gracias, Señor, por la pandemia. Porque si no hubiera habido pandemia, no estaríamos tan unidos como estamos ahora. Si no hubiéramos sido humillados de esta manera, no hubiéramos trascendido. Hay veces tenemos que ver lo más hermoso en lo que podemos mirar a veces como lo más malo de la vida. Esta noche los amo y los admiro porque nos enseñan que se puede trascender, que podemos alcanzar al perdido juntos y que Dios permita que esta unidad y que esta perseverancia y que la forma en que han ensanchado este tabernáculo, esta tienda en sus vidas, permita que otros jóvenes vengan también, pero que no solamente entren al atrio, sino que entren al lugar santo. Y la idea no solamente es entrar al lugar santo, porque ¿de qué sirve ser miembro de la iglesia y después caer?
Necesitamos trascender. Ese es el todo de la vida. Jesús vino, pero no solamente murió, Él trascendió, Él traspasó los cielos. Y si nosotros no aprendemos de Él, si nosotros no tenemos la mirada allá arriba, no hablo de esta noche, no hablo del día, hablo de la eternidad, no podremos nunca ser sus discípulos. Te admiro, joven, jovencita, porque nos han enseñado a los grandes a trascender. Te invito esta noche a que no entres solamente en el atrio. Te invito esta noche a que no entres solamente en el lugar santo. Esta noche te invito a que entremos todos y que juntos traspasemos los cielos por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por todos y cada uno de nosotros. Te invito esta noche a traspasar los cielos y que el día de mañana, con toda la fortaleza que tienes, quites el velo que traes. Rompas los límites que te has puesto, que te han puesto muchas veces. Y que aprendas como nuestro maestro a ir más allá. Te invito a que te levantes si tienes las rodillas paralizadas y las manos caídas y que camines una milla más, porque eso es eterno y celestial. Te invito a que si alguien te ha ofendido, te ha hecho sentir mal y te ha humillado, te invito a que pongas la otra mejilla y que esta noche en la oscuridad de tu cuarto, en lo más profundo de tu soledad, Dios te oiga escuchar que oras por aquel que es tu enemigo. Y eso también es trascender. Y te invito a que si tienes algo, lo des a los pobres, a aquellos que lo necesitan, a aquellos que tienen mucha necesidad, porque eso es trascender. Esta noche podemos trascender juntos. Levántate mañana, ponte de pie, después arrodíllate, póstrate ante el Señor y deja que Él te transforme de día en día hasta que traspase los cielos como Él mismo lo hizo y hasta que lleguemos todos juntos allá. Porque si me siento tan motivado esta noche porque somos 213 participantes, pueden imaginarse cuando todos los santos traspasen los cielos y trasciendan hasta el más allá. Pueden imaginarse cuando no necesitaremos estos sistemas, estas computadoras y teléfonos y estemos todos juntos. Pueden imaginarse lo que será no solamente estar en el atrio y en el lugar santo, sino estar en presencia de la luz divina del Señor, de Dios. Porque no se requiere noche en aquel tiempo, dice la Escritura, porque Él es nuestra luz. No hay noche, todo es luz, es día, ni noche ni de día, porque Él es nuestra luz. Puedes imaginarte lo que será cuando todos los ángeles y todos aquellos que han muerto, aún aquel hermano que murió apenas, o nuestra hermana que murió en el Castillo, Sinaloa apenas, o nuestro hermano que murió en California apenas, o en Nueva York apenas, o en Texas apenas. Puedes imaginarte cómo será cuando Zoom no exista y cuando todos estemos allá, porque todos trascendimos. Porque no solamente se trata de tratarlo de hacer, sino de trascender, de cruzar el velo. Te invito esta noche, trasciende, puedes. Oh jóvenes que han iniciado esto, aun cuando la pandemia se acabe, les estimulo a que sigan y a que creen no solamente una noche con la clase número 100, pero que si las ocupaciones empiezan a inundarnos otra vez como antes de la pandemia, les invito a que hagan una reunión latinoamericana virtual, que se inició con estas reuniones y que trascendió los tiempos. Te invito a trascender más allá de los cielos que se ven esta noche. Los amamos y los admiramos.
Dios guarde en el hueco de su mano y reciban paz de parte de nuestro Dios.